Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Work and Coffee, y en esta oportunidad un placer estar junto a Julia Lamezón. Ella es Global International Communication Manager en Globant y cuenta con más de 20 años de experiencia en recursos humanos, comunicación interna, liderazgo, atracción de talento interno, también en todo lo que tenga que ver con un montón de cuestiones organizacionales que hoy realmente nos generan dilemas, nos generan desafíos, pero nada más lindo que estar ocupándonos de las personas. Así que bienvenida, Juli, un placer que hayas aceptado la invitación. Y me gusta empezar con la presentación que a vos te guste y que es en 30 segundos nos cuentes quién sos. Bueno, muchísimas gracias, Vero, y muchísimas gracias a todo el equipo por invitarme a compartir este rato con ustedes. Bueno, dijiste un montón cuando ya de los 20 años, 20 plus experiencias, el DNI se va al piso, pero bueno, sí, hay que Pudiste haber aceptar. arrancado los 5. Sí, ya en primaria empecé con mis primeros pasos. En el secundario. No, pero bueno, sí, es verdad. A ver, bueno, soy Juli Lamezón, entrando en mis 40 y con unos 20 y pico de laburo encima. Soy la mamá de Pili, una preadolescente de casi 12 que me tiene ahí súper desafiada y feliz con su crecimiento. En el plano profesional, bueno, soy argentina, pero vivo hace 12 años en Uruguay. Me formé en la Universidad de El Salvador, me recibí de licenciada en Administración de Recursos Humanos. Ahí ya estando en la universidad empecé a trabajar, a foguearme en pasantías, en empresas que me interesaba mucho empezar a plasmar un poquito todo lo que veía en la universidad en el plano práctico. Y después de un par de años continué mi formación académica, me embarqué en un posgrado en la Universidad Católica Argentina, un posgrado de negociación que me encantó, me abrió la cabeza y me hizo conocer un montón de personas. Bueno, nacida, formada en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, viví en India y ahora, bueno, ya los últimos 12 años acá en Uruguay, siempre por motivos laborales, me fui moviendo. Me gusta muchísimo viajar, me gusta mucho conocer distintas culturas, distintas formas de trabajo, así que nada, el laburo me dio esa oportunidad y estoy súper agradecida. Y bueno, ya hace un poquito más de 4 años que estoy en Globant y bueno, si bien me sumé a la organización para liderar el área de atracción de talento para Uruguay y Chile, ya hace casi 3 años que estoy liderando a nivel global el área de comunicación interna. Así que súper contenta, muy desafiada y feliz de todo lo que voy aprendiendo. Qué genial. Ay, me encantó, no tenía el dato de India y ¿Ah? acá en este espacio muchas veces hablamos de transformación. Ahí me salgo un poco de las preguntas habituales que hago, pero yo creo que todo viaje, ya sea turístico y obviamente laboral, hace una versión diferente nuestra, ¿no? En el mientras tanto, cuando volvemos. ¿Cómo fue esa experiencia en India? Uy, podríamos hacer un programa solo de Me India cuando encanta. quieras, pero la verdad que a grandes rasgos y resumiéndote, fue una experiencia absolutamente transformadora para mí, no solo en el plano profesional, que fue el motivo por el cual viajé para trabajar en una empresa de tecnología, sino en el plano personal. Fue una experiencia enriquecedora, me desafió, me hizo sentir feliz, enojada, alegre, triste, frustrada, todas, o sea, Wow. India te expone a todos los sentimientos en un mismo día, como yo decía, te levantás de una manera, te vas a dormir de otra y en el medio atravesaste todos los estados de ánimo, todas las emociones, te atraviesa todo. Yo la verdad lo volvería a hacer una y mil veces. Me contrató Tata Consultancy Services para ir a trabajar un año liderando el área de Talent Engagement. Y nada, para mí fue espectacular, viajé por todo India, conocí familias espectaculares, me traje amigos y la verdad que nada, espectaculares. No es una pavada porque a nivel cultural es totalmente opuesto a lo que estamos acostumbrados, hace mucho calor, hay mucha gente, pero la verdad que
nada, yo siempre digo que hay una parte de India que queda en mi corazón para siempre y me encantaría volver a visitarlo y que mi hija conociera, porque la verdad que es un país espectacular, es un país mágico por donde lo mires. Wow, qué linda experiencia. Y Sí, de re las lindo. personas que conozco que han ido, eh, dicen que te encontrás frente a un gran espejo, ¿no? De un montón de cosas que vemos y que tal vez esas cosas a veces nos molestan, nos parecen incómodas, pero que nos están mostrando que hay que trabajar. Bueno, me encantó, Sí, así que sí, sí, por ahí eso te lo decía recomendás. sí, no, a ver, no fui a meterme a un ashram a rezar 15 días y estar en un hotel 5 estrellas, fui a vivir, o sea, yo iba, me Claro, levantaba, iba a laburar a la mañana, volvía a la tarde a mi casa, o sea, quise la vida de un expatriado que va a trabajar exacto. a una empresa, es distinto cuando vos lo vivís como un turista, ¿no? Igual turisté a morir, pero sí tenés razón en lo que decís, te enfrenta a un montón de situaciones que probablemente quedándote en tu lugar o en el lugar donde viviste siempre, no las experimentarías y no habría chance de vivirlas. Hay mucho despejo, hay mucho de, por eso dije alegría, frustración, tristeza, felicidad, Claro. bronca, porque, bueno, nada, estás en un lugar que es el opuesto al 200% a lo que estás acostumbrado, a lo que te enseñaron, a lo que aprendiste, a cómo fuiste educada. Y bueno, y todo eso las personas que vas conociendo ahí, obviamente, las personas locales, te van enseñando otra forma de vivir, otra forma de sentir, otra forma de vivir la vida. Y te volvés como una esponja completamente embebida en todo eso y como nada, es espectacular porque volvés realmente transformada. Qué placer. Bueno, me encanta. Ahí para tomar nota Ah, y sí, hacerlo en algún momento. sí, sí. Bueno, me han contado que has participado y hosteado distintas producciones de entrevistas y podcasts. ¿Cómo fue esa Bueno, experiencia? ¿De entre otras dónde cosas, salió sí. eso? Sí, Uy, multifacética. no, mira, cuando repasaba un poco los temas que íbamos a conversar hoy, me di cuenta que ya hacía casi 5 años que había empezado con esto. Sí, es verdad, esta idea inició en el 2021 con una amiga. Dijimos, che, vamos a poner un micrófono, no es algo que me cueste hablar, pero dijimos, tenemos que llevar el mensaje de personas valiosas y que quienes quieren escucharnos nos escuchen, ¿no? Queríamos agregar valor a la comunidad que nos rodeaba, nada, los ámbitos en donde nos movíamos, las dos corporativas, digo, las dos profesionales trabajando en empresa, digo, ese es nuestro nicho. Y dijimos, che, vamos a hacer un podcast. Así fue, de la nada, sin mucho armado, sí con algunas personas en la cabeza que queríamos, a quienes queríamos entrevistar, que queríamos conocer, que queríamos que transmitieran sus experiencias. Y la verdad que soy una fanática total de cualquier tipo de espacio en donde haya más de una persona, o sea, donde haya dos personas hablando, de dos para arriba, de lo que sea, conversando y llevando mensajes, compartiendo experiencias, porque creo que es una manera espectacular de mostrarle al mundo lo que haces y que la gente se inspire con lo que escucha, que no se sienta que es al único al que le están pasando las cosas, ¿no? Contar, nada, historias poderosas, valiosas, pero también historias de fracaso, de negocios que no salieron, de cosas que salieron Total. mal, ¿no? Digo, porque a veces estamos acostumbrados, las redes no muestran mucho la parte difícil, o lo que, cómo te costó llegar a donde llegaste. Sí, o No cuando sé, no llegaste. o cuando no llegaste, exactamente. Entonces, se nos ocurrió eso, armamos nuestro podcast que se llamó en su momento Jungla, sigue estando, lo pueden escuchar en Spotify, y fue espectacular. Entrevistamos a 12 profesionales de distintas industrias, y la idea era mostrar cómo las empresas estaban en revolución. Y bueno, y fue buenísimo. Después de eso vinieron otras cosas. En Globant tuve la oportunidad de hacer mi programa, lo llamé Polémica en el Globar, bueno, Qué jugando un poco bueno con el nombre de Globant y del el bar, que programa. no es un bar, claro, no es un bar, pero bueno, un poco el juego de polémica en el bar y polémica en el Globar. Nosotros tenemos nuestro espacio que es como un chill, como una
el lugar donde comemos, ¿no? Como la famosa cocina o el comedor, y se llama Globar. Entonces, nada, una iniciativa espectacular del área de marca empleadora que me dijo, che, Juli, ¿querés armar algo? Y Qué bueno. entrevistar a, sí, no, yo no podía creer la verdad porque era mi sueño poder llevar el mensaje de las personas que dirigen la organización y que son referentes y que son líderes de distintas áreas, poder llevar ese mensaje al resto de los bloggers, como le llamamos nosotros, los colaboradores, los empleados, y que pudieran escuchar, volviendo un poco a lo mismo, ¿no? Historias de superación, cómo te costó liderazgo femenino, maternidad, cambios de rol, movimientos entre países, casos de éxito, negocio, pero desde un lugar súper humano. Y la verdad que fue buenísimo, Qué bueno. estuvo muy, muy bueno, muy bueno. A mí me encanta, la verdad, siempre que se pueda llevar un mensaje y entrevistar a gente valiosa, eh, está genial. Y después me gusta mucho escribir, así que nada, escribo en LinkedIn y cuento historias ahí para que me lean y está bueno, es una manera de expresarse y de llegar a tu comunidad. Totalmente, totalmente. Y además es un acto de generosidad. Y sobre todo en esto que digo en las redes sociales, 90% yo creo que se habla de éxito o uno está mostrando, ¿no? Y a mí, por lo general, también me gusta contar lo que no me sale. No sé, que nadie se haya anotado un curso o que, no sé, hice algún proyecto y no salió. Creo que humanizar, ¿no? Las redes, humanizar el liderazgo, mostrarlo vulnerable, imperfecto, como somos los humanos, aporta muchísimo a una cultura más sana, ¿no? Porque realmente ya, bueno, como sociedad lo vemos en LinkedIn, que para mí es la red del ego, si bien la utilizo mucho y es la única que uso laboralmente, pero después digo, esto tiene que ir con una honestidad, ¿sí? Cuidada, obviamente, pero que realmente muestre lo que pasa en la realidad. Si no, la verdad que es muy frustrante que uno vea a todo el mundo exitoso y que todo le sale y cuando no te sale algo, entonces estás afuera del mundo prácticamente, ¿no? Gracias, me encanta que lo compartas y así también te empiezan a seguir y a leer. Y si en el último Gracias. tiempo estamos en una revolución, dijiste, bueno, justo hablaste de la palabra revolución, estamos en una transformación muy profunda, empujada desde lo tecnológico, pero esto obviamente cambia a las personas. Yo creo que la IA, ¿sí? Sola no alcanza, hay que meterle IE, ¿no? Que me parece fundamental no olvidarnos de esa pata, ¿no? Que nos sostiene, pero también toda la transformación, ahí sí me voy para el lado bien de lo digital, de lo tecnológico, ha hecho que las grandes oficinas, la cantidad de metros cuadrados que nosotros teníamos destinados a lo que es el mundo laboral, bueno, hoy no es tan necesario. Sí, lo que antes a lo mejor encontrábamos lleno de gente, ¿no? Esas conversaciones que se daban en lo presencial. Hoy tenemos una ocupación mucho menor y ahí, con este crecimiento de la digitalización, ¿cómo ves las organizaciones hoy y qué podrías recomendar para llegar a un equilibrio, que también es lo que las personas buscan? Sí. Bueno, es un tema que interpela a todas las organizaciones, si bien algunas han tomado ya decisiones en los últimos años, post pandemia, algunas han decidido volver como antes, ¿no? Todos los días, otros dan un poco más de flexibilidad, pero yo creo que más allá de las oficinas, sean grandes, sean más pequeñas, sean espectacular, sean un rinconcito, un lugar de 4 o 5 puestos, estés en un cowork, tengas 5 pisos en una torre de 1500 metros cuadrados cada una. Para mí, acá el gran punto en el que todos tenemos que trabajar cuando lideramos personas, pero más allá de los líderes, las áreas de cultura, people, recursos humanos, llámalo como quieras, es en lograr que las personas eh, sientan una motivación genuina por habitar ese espacio. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo vivo a 10 cuadras de la oficina. A mí me implica caminar durante 15 minutos mirando el mar. Es un caso. Hay otras personas que capaz tienen que tomarse
2 colectivos para llegar, o meterse media hora dentro de un subte, muerto de calor, o gastar un montón de plata en Uber para poder llegar. Y nada, invertir o gastar hora y media, 2 horas de su tiempo para ir y para volver. No es lo mismo. Yo creo que lo que hay que trabajar, digo, porque el mundo cambió, es como Total. querer tapar el sol con la mano, el mundo cambió, no podés escaparte de eso. Ahora, si vos querés eh, procurar o llevar a tu gente a otra dinámica, para mí lo que hay que hacer es trabajar la motivación genuina, como decía antes. Vos tenés que tener un propósito, no Exacto. tenés que decir, yo quiero estar en la mega oficina o en el rinconcito, da igual, porque no me quiero perder lo que está pasando. El Yo para siempre qué. digo, ¿para qué vas? El para qué es el propósito, el por qué es la excusa. Digo, Total. ¿para qué vas? ¿Qué te querés llevar cada vez que te vuelvas a tu casa de la oficina? Conversaciones valiosas, reuniones con un agregado de valor que si volví transformada, aprender de tus líderes que si tenés suerte y están ahí, los podés escuchar todos los días y compartir. Eh, Eventos, cafés, una charla en el pasillo que decís, yo no te voy a poner un meet para charlar de esto. Esto es algo que me pasó cuando te vi. Me crucé con Vero en el pasillo y te pregunté por tu familia o me contaste que estás bajón por algo y ahí surgió la conversación. Capaz no generás un espacio virtual para eso. Eso, Exacto. eso se da en la espontaneidad, en la magia que sucede cuando las personas se encuentran y conversan y se tocan y se abrazan y se sienten. Entonces, para mí ahí está, Vero, el punto clave. ¿Cómo van a trabajar las organizaciones? ¿Qué van a hacer? Tengo ni idea, pero ¿qué van a hacer para lograr que la gente sienta eso? Y diga, che, ¿sabes qué? Sí, me lleva un montón llegar, pero yo voy porque yo no me quiero perder esto que me pasa cuando estoy ahí. Esa para mí es, especialmente cuando vos de repente tus equipos los tenés distribuidos en distintos lugares, capaz decís, ¿y para qué voy a ir si estoy solo? Bueno, ¿qué te voy a ofrecer para que, ya que no está tu equipo ahí, no sé, alguna charla interesante, eventos pequeños, charlas de liderazgo, que digas, "Está bien, mi equipo no está, mi líder no está, pero yo escucho a otros líderes que me comparten experiencias, que me Exacto. cuentan casos de éxito, aprendo. Voy a la oficina a aprender a encontrarme y a compartir, fin, o sea, no Que vas valga para la estar pena, sentado, sí, que haya un diferencial. Dijiste que algo valga clave que la tal pena. vez es más de nosotros, más de Sudamérica, si se quiere, esto del contacto físico, hablaste, ¿no? Y el otro día justamente estaba leyendo con todo lo que nos dejó la Copa del Mundo de fútbol, ¿no? Y hablaban de la diferencia, se había generado así, como cada selección celebra, ¿no? Los rituales que hay. Y hablaban justamente que hay estudios hechos, lo menciono porque diste el pie del contacto físico, ¿sí? Sí. Que es irreemplazable. No es lo mismo que nosotras estemos acá, que seguramente si nos hubiésemos encontrado, nos hubiésemos dado un abrazo por como somos, ¿sí? No Lo solamente vamos a alcanza con hacer, el Vero, beso, lo lo vamos vamos a a hacer. hacer. Es beso, abrazo, ¿no? Que a veces me dicen, uy, bueno, pero como que no sabe respetar el espacio El espacio. individual de cada uno. Y decían que un equipo que tiene contacto físico, ¿sí? Aunque sea un apretón de manos, un chocalo cinco, si se quiere un beso, un abrazo, tienen un 66% mejor de rendimiento que los que no tienen contacto físico. Mirá si no hay Wow, ahí un buen propósito, ¿no? wow. Obviamente Qué esto dato, ¿eh? hablando de un clima laboral agradable, no solamente que estemos con un contacto físico sin que acompañe el clima que nosotros Sí. hacemos emocionalmente, pero digo, qué Ujú. gran diferencia, ¿no? Para poder lograr alta performance, porque ahí se libera oxitocina, que es la hormona del amor, ¿no? Sí. Y eso genera en nosotros que, bueno, nuestra productividad sea impactada positivamente. Entonces digo, qué importante esto de ir a compartir y que obviamente para mí la virtualidad, bueno, en la distancia nos acerca, pero cuando estamos cerca nos aleja, ¿no? Entonces Mm. buscar esos espacios, para mí es muy importante lo que dijiste, con propósito, darle sentido, ¿verdad? Para que la persona que fue no diga, che, me hubiese quedado en mi casa, ¿no? Porque no encuentro mucho la diferencia entre haber resuelto esto en casa
vía alguna plataforma, ¿sí? O haber estado en contacto. Entonces creo que eso es fundamental y para mí no es copiar modelos porque funcionaron en una cultura, porque cada cultura es diferente, entonces creo que es buscar, ¿no?, nuestra propia identidad en eso también, ¿sí? Y para mí ir chequeando, ¿no? Cómo se va sintiendo el equipo. ¿Valió la pena estas 2 horas de viaje? Sí, eso creo que es clave. Sí, es clave, Vero, y cómo también uno va cambiando sus dinámicas. Por ejemplo, los días que, bueno, yo tengo un equipo disperso por varios países, son un poquito menos de 20 personas, y están entre Buenos Aires, Bogotá, Madrid, Valencia, Pune, India, y hay algunas cosas que fuimos como revirtiendo de forma estratégica los días que se va a la oficina. Los días que vamos a la oficina, no te metas 10 calls, porque si no, para estar encerrada en un phone booth o en una sala con reuniones no vale la pena que hayamos ido todos. O sea, converger en un mismo espacio tiene que tener estas cosas de las que hablábamos, ¿no? Se pide comida o cada uno lleva, compartimos el almuerzo, poca call para más Claro, interacción. Y no importa, las dividimos en el resto de la semana, las llamadas virtuales, porque la idea es estar. La idea es total, conversar, compartir sobre los proyectos, cara a cara, ¿no? Esta cosa de decir, me doy vuelta y, che, ¿te acordás de eso? Esa mirada que ya resolviste, ¿sí? total. Entonces, es súper desafiante también esto que decís vos a nivel cultural, cuando tus equipos representan distintas culturas, distintas formas de ver la vida, distintas formas de trabajar, distintas formas de vincularse, de dar amor, de expresarse, de decir, de no decir. Uno cae con el latinazo, no el latigazo, el latinazo del abrazo y Sí. besuqueo. Soy la más kinestésica del mundo, yo te Ay, apretujeo, yo te también. besuqueo, te abrazo, soy insoportable. Y cuando viajo, que por suerte lo hago seguido, al menos a Buenos Aires, me gustaría viajar a todos los países donde tengo gente en mis equipos. Bueno, no siempre se puede, pero cuando voy a Buenos Aires los vuelvo locos. Desayuno, almuerzo, merienda, cena, todos juntos. O sea, Encanta. Pensión es, completa es- con no sabés Juli. cómo me vuelvo con una energía renovada y Sí, siempre hablamos de esto con los chicos. Esos días que estamos en la OFI, que capaz no son más de dos, uno o dos, digo, no es que estamos de lunes a viernes, me matan, pero volvemos cansados, sí, porque te insume energía estar en uno. Nosotros nos olvidamos lo que era estar claro. de 9 a 18 en una oficina todo el día. Nos olvidamos. Te consume energía, pero volvés tan, no sé, energizado, feliz, de compartir, de mirarte a los ojos, de preguntar cómo está el otro, de saber en qué anda. No digo que no lo puedas hacer a través de la virtualidad, pero como decíamos No es antes, lo mismo. no hay, No, no hay punto de comparación. Lo que sentís mirando y en el abrazo, en el compartir ese café, en de bajar juntos a comprar la comida, tenés una reunión, pero van 3 o 4 a una misma salita y conversamos. No sé, es sí, esa espectacular charlita lo que sucede en la cotidiana. presencia. Sí, Es nosotros, a ver, espectacular. yo creo fervientemente que somos energía y en esto que te pasa, Juli, Sí, también habla mucho de vos, ¿eh? Porque sí, uno recibe lo que da, ¿sí? puede ser. Y vos Sí. también solamente podés dar lo que tenés, entonces ahí es un círculo virtuoso que se genera. Porque también uno tiene Sí. que ser en eso muy precavido, vos te vas cargada de buena energía, pero bueno, hay personas que me cuentan que muchas veces pasa la inversa. Sí, ¿Sí? sí, es Ir a la verdad. oficina es Sí, salir cargados, pero de mala energía o sin energía, ¿no? Entonces, por eso está muy bueno sumar varios factores a estos, que sea el bienestar genuino de las personas, un buen clima, pero sobre todo enfatizar en esto que mencionamos ambas, justamente del propósito, ¿no? Que sí. realmente valga la pena, haya un diferencial y que, bueno, para mí todo lo que suma, bienvenido, y lo que resta, quitarlo previo revisión, ¿no? Porque a veces pueden ser, como vos bien dijiste, los distintos puntos de vista, y hay personas que a lo mejor hasta por su cultura se sienten muy cómodos lejos de la intensidad nuestra. Cuanto Claro, menos entonces, interacción, mejor. Sí, 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 definitivamente. Y ningún ejemplo mejor que el tema de, bueno, de cómo ha quedado plasmado
las formas de festejar, de todo en lo que fue el Mundial, pasa en los equipos y pasa con los amigos, con Totalmente. todo. O sea, no vive de la misma manera el europeo, ni el asiático, ni te digo países más alejados todavía donde la cultura es drásticamente opuesta, cosas que ni podés decir, que no se te ocurriría mencionar, ni chistes. Hay que tener mucho cuidado cuando tu equipo está formado por personas de diferentes culturas, ¿no? Vas aprendiendo en el camino. De repente el chiste Totalmente. porteño no lo tienen los demás. Entonces, bueno, no, hacelo con lo que corresponde, pero bueno, Exacto. es un lindo ejercicio, es un A mí lindo. la diversidad intercultural me parece que aporta tanto a los equipos de trabajo. Sí, tenés razón, trabajo en 20 países y a su vez Argentina es muy grande y tiene muchas subculturas, lo cual también, una cosa es el porteño, que parece, sí, hasta nuestro tono a veces parece muy directo, muy tajante. Yo muchas veces lo aclaro cuando doy clases, por ejemplo, en Centroamérica, lo aclaro de que es mi forma de hablar, que no los estoy retando. Si acompañamos con una sonrisa mejor, pero a veces uno está más serio y se quedan todos como, ¿nos retó? ¿Qué pasó? ¿No? Sí, Sí, sí. pero aprender de esa interculturalidad nos beneficia en tantas cosas. Punto uno, la creatividad, ¿no? Y además la empatía. Hay un montón de ventajas que ahí se pueden aprovechar. Y no quiero entrar otra vez en los 20 años porque ya dijimos que trabajás desde muy No, no. pequeña, ahora nos van a denunciar por trabajo infantil, pero trabajás desde muy Exacto, pequeña, exacto. desde muy joven. Y bueno, todos estos años trabajando con personas, en organizaciones, ¿qué sigue siendo difícil de liderar para vos? Es una pregunta espectacular. Eh, bueno, yo creo que ninguna persona toma un rol de liderazgo con un manual debajo del brazo, ¿no? Sí, hay un montón de literatura que vos podés ir formándote en caso de que te interese el camino del liderazgo. A mí me apasiona absolutamente, pero digo, uno va aprendiendo sobre la marcha y no hay mejor maestro que el propio equipo, como siempre digo. Yo aprendo de ellos. Es como que digo, como si me pagaran por aprender, porque la verdad es la escuela del bien, en lo bueno y en lo que me toca la fibra, ¿no? Digo, a veces digo, ay Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo? Son grandes maestros. Yo creo que el gran desafío que tenemos los líderes, habiendo visto líderes que han hecho cosas espectaculares y que yo replico, he tenido líderes increíbles de los cuales me llevé las mejores experiencias y los mejores aprendizajes y hago como copy-paste, ¿no? Con mi gente y otros que digo, bueno, es todo lo que no quiero replicar con mi gente. Pero bueno, vas haciendo a medida que vas caminando y creo que lo más desafiante es, hay un punto de esto que es casi imposible, ¿no? Pero tratar de dejar a todos lo más contentos posible y lo más conformes con lo que vos vas haciendo y con lo que vos vas enseñando, por decirlo de alguna manera. Liderar no es fácil, no es ¿Mm? sencillo. Muchas veces te vas al pasto, la pifiás, o sea, tratás de dar lo mejor, pero no es lo mejor para el otro. Yo creo que ahí está el desafío, Exacto. poder ver, poder hacer como una mirada muy minuciosa, ponerse los anteojos, esos cola de botella, por decirlo Sí. sutil, esos anteojazos así, con ese aumento gigante, decir, ¿qué es lo mejor para vos? ¿Qué es lo que estás necesitando? ¿Cómo puedo ayudarte? Escuchar, 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 escuchar hasta el cansancio. Eh, Interesarte por la vida del otro, conocer en qué anda. Sé que no es fácil, hay gente que tiene equipos inmensos, pero no siempre te reportan directamente. Vos tenés una línea, digo, yo Exacto, siempre digo, la mesa chica, conocela bien. Después de ahí para exacto. abajo vamos replicando los buenos hábitos, los buenos métodos, pero tu mesa chica la tenés que conocer de pe a pa. Tenés que saber si está bien con su pareja, si está pasando un momento desafiante, cómo están los hijos, tenés que saber quiénes son los hijos, los nombres, preguntar cómo está Pepito, Juanita, Sí, Josecito, ay, los nenes, o sea, involucrarte. Yo creo que las ujú, personas valoran cuando se sienten parte de algo grande. sí. Y se Creo que ahí sienten está la clave. vistas. Se sienten No vistas, sos un número. consideradas, no, tenidas en cuenta.
No importa si después pasó lo que vos querías, pero me escuchaste, me tuviste en cuenta, valoraste mi aporte. Para mí eso es clave. Después vemos si se da o no. No siempre las organizaciones, y especialmente las organizaciones muy grandes, no siempre permiten que, che, vamos a llevar adelante todas las ideas que propuso este equipo, porque No, hicimos el por supuesto. brainstorming y todos participaron y vamos a hacer, sí, sí, el CEO ya dijo que sí. No siempre se puede. No siempre No. se puede. Entonces, ayudar a no frustrarse, che, bueno, la propuesta que tú trajiste es espectacular, capaz ahora no, la vemos un poco más adelante, pero no pierde valor el tiempo que invertiste, cómo te preparaste y la motivación de compartir. Yo creo que ahí está el gran desafío de liderar, hacer sentir parte a los demás de algo, tenerlos en cuenta y reconocer, Sí, valorar y reconocer. Soy una obsesa del reconocimiento. me No, no, y los encanta. vuelvo locos, a todos en mi equipo. No puede pasar una semana que durante el mes tenés que tomarte un rato antes de que termine el mes, anda anotándolo en un cuaderno, en tu cabeza, no sé. Te encontrás con gente todos los días, no puede ser que no tengas a quien agradecerle algo. Reconoce, agradece, valorá el que te ayudó, el que te salvó la papa del fuego, con el que compartiste un proyecto, esa persona que levantaste un teléfono y te dio una mano cuando la necesitabas. Para mí eso es clave. Sí, o que te escuchó en silencio sin decir nada, ¿no? Que, Ujú. bueno, a ver, nuestra Sí, escucha activa es un gran regalo. Y ahí en esto de conocer los equipos de trabajo y como docente en escuelas de negocios, lo que remarco, ¿no? Que un algoritmo no puede conocer mejor a tu equipo. No te puedes dar no lo ese va a lujo. reemplazar nunca. No. ¿No? De que a veces Netflix te conoce mejor, primero que a veces, bueno, si uno no trabaja el autoconocimiento, el algoritmo te conoce mejor de lo que te conoces vos, ¿no? Que decís, ¿por qué el Sí, algoritmo me trajo acá? Bueno, se ve que conoce algo tuyo que vos todavía no. sí. Pero después, Ujú. rol de líder para mí es conocer a tu equipo. Y tal como vos decís, hay personas que me dicen, tengo 200 a cargo. Directas no. Y No, también baja eso para que los demás también sean líderes, ¿no? Y eso es absoluto. fundamental. Entonces, yo creo que también ahí es lo mismo, ¿no? Humanizar el liderazgo. Si el líder no tiene que tener todas las respuestas, pero sí todas las preguntas, ¿no? Sí. Y ahí habilitar esa confianza emocional que es tan importante, que también llamada seguridad psicológica, ¿no? Ujú. Cuando una persona me dice, con un puesto con gente a cargo, porque todavía no sé si es líder, ¿no? Con gente a Sí. cargo, me dice, nadie me habla, nadie me hace preguntas, nadie me trae ideas. ¿Y cómo fuiste cuando eso se dio en algún momento? ¿No? ¿Cómo Claro. contestaste? No digo que, tal cual vos dijiste, que Ujú. todo lo que la gente propone se pueda hacer, pero podés dar un feedback. Mira, por el momento, y la verdad que viendo la cultura, no creo que esto ni a 10 Sí. años se pueda hacer, pero agradezco que lo propongas, pero que la ¿Y persona cómo sepa. habilitaste? Claro, ¿cómo habilitaste esos espacios? ¿Los habilitaste? ¿Le dijiste la verdad? La Exacto, gente quiere que le digas la verdad. tal cual. Como te digan, Decime la no, vieron, verdad. mira, ¿sabes qué? Acá en esta organización eso no va a pasar nunca. Claro. Bueno, ok, Sí. entonces yo con la verdad ya puedo decidir y creo que eso las personas lo valoran muchísimo, ¿sí? Mucho, sí. Sí. Sí, tal Y cual. bueno, en todo esto del liderazgo y que, bueno, también nuestro estilo de liderazgo forma parte de la cultura, ¿no? Porque a veces cuando nos dicen, ay, tenemos líderes o antilíderes, ¿no? Como dice Andrés Hatum, dice, con toxicidad, todo, pero están dentro de esta cultura, ¿no? Y quién ahí los permite, quién habilita que estén, ¿no? Porque a veces parece como que la persona aterrizó, se quedó, ¿no? Y nadie hizo nada. Y bueno, ahí cuando las organizaciones hablan de cultura organizacional y es como que no paramos de meter esas dos palabritas en conjunto, acá, ¿qué considerás vos que es fundamental para construir una cultura donde esa cultura sea sólida, donde los equipos se sientan escuchados, respetados, valorados, reconocidos, pero alrededor del mundo? ¿Cómo Sí. hacemos con eso? Uf. Si fuera tan fácil. Es súper desafiante y si bien no soy parte del equipo de cultura, la vivo, la absorbo y me esfuerzo también en aportar ese granito de arena para construir el mundo organizacional que quiero. Eh, yo creo que está muy ligado a muchos conceptos de los que fuimos conversando anteriormente.
Eh, la cultura creo que es algo que se vibra en el espacio que habitás, en las oficinas, en lo que decís hacia afuera, en lo que decís a los clientes cuando les vas a vender, en cómo te comportás con tus compañeros de trabajo, en cómo respetás a tus líderes y haces que te respeten, en cómo vas allanando ese camino para poder co-crear y co-construir, ¿no? Con las personas con las que te Ujú. vinculás la organización que querés. Yo creo que a veces nos hacemos como un rollo muy grande en la cabeza con el tema de cultura, el ADN, la misión, la visión, los valores, hacia dónde vamos. Yo creo que hay conceptos mucho más sencillos que hacen que uno pueda vivir una cultura sana. Y están vinculados a esto que hablábamos, ¿no? Que vos puedas sentirte parte de lo que estás haciendo, que te sientas integrado al equipo al cual perteneces, porque a veces los equipos se heredan, digo, te tocó Claro, esta gente. No es que vos dijiste, hoy me voy a sentar a armar mi equipo ideal con la gente que más me gusta de la organización y voy a elegir mi Dream Team la gente te toca. Cuando te moves de un rol a otro, vos te pensás que te dicen, che, mira, esta es la gente que estaba, pero si no te gusta la... No, no, vos heredás gente, heredás equipos, heredás líderes, te toca reportar a esta persona. Bueno, cada uno tiene un rol fundamental en la construcción de esta cultura y en el respeto de los valores que se profesan en una organización. sí. En donde vos te disociás de eso, y bueno, tenés dos caminos, o padeces toda tu vida, tu carrera y tu camino organizacional, o te tenés que salir o te tenés que ir, porque es como profesar una religión con la que no te sentís parte, no te sentís identificada. Yo creo que Tal la cual. cultura es medio como lo digo en un sentido súper figurativo, pero es como una religión con la que comulgás o no. Exactamente. Y ahí hay una palabra que se me vino a la mente mientras te escuchaba, la coherencia. ¿No? Entre lo Absoluto. que se piensa, se dice y se hace, porque muchas veces vemos oficinas, ¿no? Con hermosas frases, la taza con la frase, la botellita de agua con frases inspiradoras, donde hay antiliderazgo, donde hay toxicidad, y ahí es donde justamente se genera muchas veces esta fricción, ¿no? Y esta Sí, disonancia, ¿no? Como decir, pero no sé, si recién entraste a la organización, es como decir, ¿dónde entré? ¿Qué es claro. esto, no? Que se ve desde afuera, ¿sí? Y cómo realmente se vive, porque la cultura se vive, y se Sí, vive, sí, ¿no? sí. En grandes eventos, en las microdecisiones o en esto, el trato diario que tenemos. Ahí Ujú. está reflejada la cultura. Pero bueno, obviamente tu desafío es mucho mayor por la dispersión geográfica y las Sí. diferencias culturales que también se dan. Sí, Este es es, un es un trabajo de condimento, hormiga. Sí, es un recondimento. Es un trabajo sí, de hormiga, no es sencillo. Hay días que es más fácil, que lo sentís más simple de llevar adelante, y hay días donde claro, decís, no me conectan los cables. Muchas veces te sentís disociado, decís, con esto no comulgo mucho. ¿Cómo hago? ¿Lo puedo revertir? ¿Puedo hacer algún laburo prudente, con ujú, coherencia, con sentido, ¿no? Alineado a mi propósito también, porque a veces no totalmente. cuaja eso. Digo, uno arranca a trabajar en una organización y la vida te continúa pasando, ¿no? La vida te pasa. Y decís, Total. bueno, capaz en este momento esta organización es para mí. Y ahora, después de X cantidad de años, ya no es para mí. Tengo otras motivaciones, dejé de sentir, Sí, pasa con ¿no? las personas, pasa con una Si pasan las pareja. parejas, en los vínculos, entre los amigos, hasta incluso con familiares, ¿Cómo no de va a cosas pasar con algo heredadas, ¿no? laboral? ¿Cómo no te va a pasar Sí, en el trabajo? Y es sano también, bueno, tomar decisiones o ver de qué totalmente. manera, ¿no? Lo Sí, aceptás o procurás cambiarlo. Es trabajo de hormiga, de líderes, de colaboradores, de los que, nada, de los que brindan el norte mucho más arriba, ir trabajando en pos de esto. Es un sí. laburazo, es re complejo. De hecho, lo veo mucho hoy en día hasta con las carreras. Me Claro, encuentro personas haciendo maestrías o haciendo algún posgrado que no tenía nada que ver con la carrera de grado, o haciendo una carrera de grado que cuando uno está como a veces sesgado, ¿no? Que la mayoría de los que están haciendo una carrera de grado tienen cierta edad y que claro, están
por otra, y se habla mucho de me desenamoré, no siento más pasión por eso que sentía, ¿no? Porque uno va cambiando. Bueno, y también en esos cambios, hoy vemos que las personas rotan mucho más que antes. A lo Sí. largo de los años. Y esto no solamente tiene que ver con lo generacional, por eso te quería preguntar, ¿qué factores crees que hoy son claves para que una persona decida irse de una organización? Bueno, se dice de todo, ¿no? Con este tema de por Sí, qué la gente se va, que le renuncia al líder, que no le renuncia a la empresa, que renuncia al equipo tóxico, a porque no me escuchan, porque no toman en cuenta sí, a la mis, pro- cultura, sí, hay mis de todo. propuestas. Yo creo que ahí la clave está en hasta qué punto vos te sentís afiliado, asociado, Ujú, conectado, integrado a los valores que profesa la organización en donde estás. Porque, no sé, creo que tiene como una vida útil eso. Uno puede decir, bueno, yo aguanto, qué sé yo. Depende también la situación de cada uno. Puede decir, yo, la verdad sí, que sí, últimamente no estoy conectando mucho. Esto, no sé, la empresa cambió, no es lo de antes, creció o se achicó, no sé, la compró otra empresa, el liderazgo cambió, ya no somos lo que éramos. No siempre podés tomar la decisión de irte. A veces se no, hay un necesita costo, continuar en sí, un lugar, hay un costo muy alto de irse, capaz no tenés sí, otra propuesta que lo que mejore, no sé, motivos miles. Pero yo creo que cuando uno decide irse es porque ya se rompió el hilo entre vos y la empresa, la organización, la corporación, pyme, lo que sea donde estés trabajando. En donde se rompe ese hilo, podés seguir, pero vas a estar absolutamente disociado, no vas a... Esto es mucho, yo escucho ujú, cuando converso con gente de otras empresas, colegas, amigas en Buenos Aires, que tengo a toda mi gente ahí también, en otros países, es eso, Juli, yo ya no me sentía parte, yo ya no sentía no te que estaba identificás, asociada, no me identificaba más, no me representaba más. claro. Fíjate que hay mucho de Por la eso digo, identidad. absoluto, absoluto. Te pueden gustar más, menos las cosas, tu líder, tus compañeros, pero tiene que haber siempre algo más grande que está vinculado, como siempre decimos, con el ADN, el ADN Exacto. cultural. Si vos todavía, aún después, ¿no? Esto es como la pareja, aún después de con todas las cositas que trae, ¿no? Tu peor es nada, seguís eligiendo, bueno, ahí está la clave, ahí está. Sí, Seguís confiando y creyendo. En donde se perdió, se rompió y empieza a habitar el descreimiento y es muy difícil continuar, porque estarías totalmente. también siendo infiel A vos. a vos. Sí, eso es terrible. Sí, 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 es como traicionarte. Exactamente. Es Y tanto insostenible, que ¿me hablamos entiendes? de liderazgo y a veces describimos al líder como un superhéroe, ¿no? Pero seguimos pensando qué atributos, ¿no? Y en el contexto actual no nos vamos a ir ni al pasado ni al futuro, sino vamos a estar acá en el presente. Juli, ¿qué tres habilidades o competencias o atributos o características crees que se necesitan para liderar equipos hoy? Tres. La primera, el poder de la verdad. No le vendas caramelito de madera, no le vendas papelitos de colores a la gente, no la subestimes. Decí la verdad. Transparente, clarita, con respeto y mucho amor, podés decir a cualquier persona cualquier cosa que va a ir todo bien. Esa es la primera. La segunda, mostrate real y vulnerable como líder. Hacele sentir al otro que hay días donde no podés más, que hay días que estás triste, que hay días que no estás de acuerdo con lo que está pasando, que te duelen cosas. Entonces, de esa manera el otro también va a poder habilitarse a decirte cuando se sienta de esa Total. manera. Si nosotros nos mostramos como
como líderes, esto que decías, ¿no? Superpoderosas o superpoderosos, que siempre podemos con todo, que estamos 24/7. A mí, en alguna que otra oportunidad me hicieron ver esto, ¿no? Me dijeron, che, Juli, vos siempre nos decís, yo estoy 24/7, llámenme a cualquier hora. Pero si vos nos Eso decís eso, significa, claro, que yo también. Yo reporto a vos, tengo que estar de la misma manera de disponible. es mucha presión Sí. para nosotros. Nos gustaría que sueltes un poco. Y no es por falta de confianza, ¿eh? Yo confío No, a pero ciegas en mi equipo, ahí como pero vos decís tengo un la tilde, verdad, claro, habilitas que te digan la verdad y no la exacto, tapen, no tapen las cosas que no están funcionando y te enteres última. Eso es muy bueno. exacto, exacto, exacto. Esa es la segunda, mostrarse vulnerable y real. La primera era el poder de la verdad, de decir la verdad. Y la tercera es, desde mi punto de vista, y algo que me ha funcionado muy bien y que lo noto como que lo valoran, que lo agradecen, que yo también lo agradezco de las personas que me han liderado, es tomar en cuenta siempre y por sobre todas las cosas lo que te está pasando en tu vida personal. Porque disociarse de la vida personal a nivel profesional es prácticamente imposible, nos atraviesa nuestra vida, nos Ujú. atraviesan nuestros dolores, nos atraviesa la maternidad, la familia, las amistades, la salud, las dificultades, las mudanzas, las Todo. alegrías y las tristezas. Entonces, habilitar esos espacios en donde el otro pueda decirte y transmitirte con total exactitud cómo se siente y qué necesita para estar bien, es la mejor manera de reconocerlo al otro y de valorarlo y de hacerlo sentir parte de algo, de algo grande, de algo importante. Muchas veces ponemos mucha presión en nuestros líderes en dame carrera, dame más plata, dame más seniority, pero hay un montón de otras formas de reconocer al otro. No siempre se puede, ¿no? Dar eso. Obvio. eh, Situaciones de la industria, el contexto, el Sí, mundo, lo que sea, cómo está la organización en ese momento, demás. Hacerle sentir al otro que es tenido en cuenta, que es valorado, que es escuchado, que es reconocido, sostenerlo. Sentir, che, yo, es como la frase esta de Universe has your back. Bueno, my leader has my back. Ya está, con eso está porque ahí te podés mostrar como realmente sos y no tenés miedo a nada, porque el trabajo sale, las cosas se hacen, si no las haces vos, las hace otro. tal Entonces, cual. que vos puedas sentir que más allá de lo que yo hago, de mis KPIs, los objetivos, está ese factor humano de parte de mi líder que no me va a soltar la mano, no me la va a soltar. Para mí con eso te ganaste la lotería, literal. Me Y no encanta, pasa con todos, ¿eh? me encanta. Y ahora viendo tu recorrido, Juli, y Mm, ahora hoy te hicimos repasar un poquito de ese sí, recorrido, me encanta. ¿hay algo que harías diferente? ¿Sabés, Vero, que no? Y no lo digo con soberbia, para nada. En mi camino cometí errores, me equivoqué, eh, aprendí, me caí, disfruté, pero creo que cada cosa que fui haciendo a lo largo de estos 20 y pico, desde que estaba en la primaria, por supuesto, como veníamos ayer, desde que salí de la primaria que Nos empecé a van a trabajar, no, denunciar después. no, no, no. No, creo que cada cosa que hice y cada decisión que tomé, la tomé pensando que era lo mejor para mí en ese momento, con las herramientas que tenía, con el conocimiento que tenía de las cosas, con un desarrollo de mi espiritualidad también, de lo que yo creía o sentía que era lo que más feliz me iba a hacer en ese momento. Y me llevó a donde estoy hoy. Y capaz donde estoy hoy no me lo hubiera imaginado nunca, porque ¿qué me iba a imaginar si mi formación universitaria, mi formación posgradual y los 20 años de laburo que tengo encima eran de una cosa que no tenía nada que ver con lo que hoy estoy haciendo? Pero ¿sabés que soy como una... eh,
creyente total de que todo suma, de que todo te aporta a lo que vos podés desarrollar hoy. Que no hay nada que hayas hecho en vano que no te sirva para ser una buena profesional en el presente. No me lo hubiera imaginado jamás, fue una oportunidad que llegó, que se me propuso y bueno, como tantas otras veces en la vida, agarré viaje, no miré mucho para atrás, me animé y fui construyendo con muchísimo esfuerzo y a fuerza de mucho dolor, porque es fuerte no sé, a los inicios de tus 40 enfrentarte a gente a la que le doblás la edad y que sabe 10 veces más de lo que sabés vos de ese tema, porque con honestidad no era mi formación ni mi expertise el área de comunicación. Y fue una prueba para el ego y para el orgullo propio, decir, no tengo idea, enséñenme, quiero aprender. Hoy estoy en este lugar liderando personas que saben de lo que yo no sé. Y nada, me enorgullece como un acto de humildad haberme animado y expuesto a algo que era totalmente nuevo para mí y que sin dudas me hizo volver una mejor persona y una mejor profesional. Estoy muy agradecida, la verdad. Me encanta, me encanta. Bueno, y así llegamos al ping-pong, que me redivierte. Bueno, Yo te digo, y esto, claro, qué nervios. así que yo te voy a decir una palabra, son 10. Yo te voy a decir una palabra y vos me respondés con la primera palabra que se te venga. Dejá jugar el inconsciente. Ahí. Dale, a ver, La primera palabra que se te venga. Empatía, valor primordial, tecnología, la base para desarrollarte en el futuro, familia, el pilar de la vida de todo ser humano. equilibrio, Necesario para sentirte bien y en paz, bienestar, a lo que apuntamos todos. cultura, Ah, y el ABC de un equipo, liderazgo, camino, mi pasión, paz mental, necesaria para hacer un buen trabajo y para poder brindarte bien a los demás y estar bien vos. equipo. La alegría mía de cada día. Y la última, éxito. Irte a dormir en paz cada noche y levantarte contenta. Qué lindo. Gracias, Juli. En ninguna Gracias fue por tu una palabra, tiempo. te das cuenta que no te pude No, cumplir, pero me ¿no? encanta. Yo tampoco podría contestar una palabra. Yo diría varias palabras también. En mi propio ping-pong Traté diría de varias palabras. resumir una frasecita de cada palabra, No, es pero qué que en lindo, realidad gracias. esta vez el ping-pong fue de la escucha, entonces no lo tenía preparado. A último momento fui registrando algunas cosas que dijiste, así que me Qué imaginé que linda. ibas a completar la frase. Me encantó este espacio que nos regalaste. No tengo dudas que llega a muchísimas personas y además si ya con toda tu experiencia, tu simpatía, tu generosidad, que eso es vocación de servicio, algo que tiene que tener el líder, va a llegar a muchas personas y ojalá que con esta entrevista podamos ayudar a quien a lo mejor no está viendo posibilidades y podamos generar un despertar en las personas. Así que muy agradecida de conocerte, de poder aprender de vos y bueno, ojalá que nos volvamos a cruzar y así las dos kinestésicas nos damos ese abrazo. Nos lo debemos, va a suceder, seguro Decretado. vamos a tener decretado en Buenos Aires, en Montevideo o donde sea. Te espero acá cuando quieras, feliz de Dale. recibirte. Y al contrario, la agradecida soy yo. Esto fue un regalo para mí. Al revés, siento que ustedes me regalaron a mí este momento. Ojalá les llegue a muchas personas y podamos esparcir y podamos compartir nuestras experiencias y hacer llegar nuestra voz a muchos lugares para hacer Me un mundo encanta, mejor. me encanta. Muchísimas Gracias, gracias. Vero. Un Nos placer, una vemos. divina. Un placer. Gracias por todo. Gracias. Muchas gracias.